Estás escuchando al pastor Pedro Cantú desde la iglesia Amor y Restauración en Houston, Texas, con el tema Viviendo en el Poder de la Palabra. Pero Dios piensa otra. Usted habla una cosa, pero Dios te sorprende con algo mejor. Mientras la iglesia está orando por Pedro, el Señor está dando una cátedra a Pedro de que lo va a estar llevando a otro nivel. Nivel de comunión, nivel de revelación con el tema del reino. El ángel viene, le toca el hombro y dice: Pedro, levántate. Pedro hasta ese momento pensaba que estaba viendo una visión. Tal vez para Pedro ya él dio por sentado que era su día final. Hermanos, Pedro tenía mucho que hacer para el Señor. Dice la Biblia, ahí en Hechos, que el ángel le dijo: levántate, ponte tus zapatos, tus sandalias, vístete, cíñete. Pasaron varias puertas. La última puerta fue la puerta de hierro. Y cuando Pedro recapacita, se da cuenta que está en la calle, libre, porque alguien estaba soltando palabra de liberación sobre su vida. Hermanos, nadie estamos exentos de caer en situaciones que parecen invencibles, pero creo en el inmenso poder de la oración en el nombre de Jesús. Creo en el inmenso poder de la oración en el nombre de Jesús. Y es una pena que nosotros minimicemos y caigamos en como en una especie de rutina. Bueno, llegó el tiempo de las peticiones, bueno, vamos a orar. El que dice: no, ya ¿para qué paso? Ya pasé como 30 veces, llevo años pasando. Hermano, Dios nunca llega antes ni después. Él llega en el momento oportuno. Hay una escritura en el Evangelio de Lucas. Este pasaje es precioso porque el peligro para nosotros es estar haciendo lo de Dios y de repente pensar que Dios se olvidó de lo que tanto anhelamos. Y me gusta la expresión en el Evangelio de Lucas de un matrimonio que desde muy jóvenes estaban sirviendo al Señor. Y la palabra es preciosa porque dice la Biblia en el Evangelio de Lucas que un matrimonio de ministros que desde muy jóvenes sirvieron al Señor, en su anhelo estaba un hijo. Pasaron los años y como que no hubo respuesta de parte de Dios. Pero la Biblia dice en Lucas, vaya conmigo a Lucas capítulo número 1. Dice Lucas capítulo 1, versículos 6. Quiero que vaya conmigo al versículo 5. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero hay un pero. Y esos peros en ocasiones son una piedra en el zapato de nuestra vida. Hay peros. ¿Cómo está, hermano? Bien, hermano, pero... ¿Cómo está? Bendecido, pero... ¿Cómo va todo? Pues ya ese pues fue un poquito largo, ¿ah? Pero dice el versículo número 7, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Dice: y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Mira, la gente está orando, él está sirviendo. Hermanos, cuando nos toque servir, no lo hagamos por rutina.
Cuando nos toque servir, hagámoslo con excelencia, como que fuera la primera vez en nuestra vida. Dice la Biblia, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Verso 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. ¿Y qué le dice? Verso número 13. Tu oración ha sido. Pregunto, ¿cuántos años llevaba orando? Mire, hermano, juventud, edad madura, le llegó la andropausia y todo lo que lleva pausia, y como que se puso en pausa. Pero algo le decía: no dejes de orar. Algo le decía: ni se te ocurra dejar de orar. Y el ángel le dice: tu oración fue oída. ¿Pero por qué hasta ahora? Dijo: porque Dios nunca llega antes ni después. Él llega en el momento oportuno. Ahora, Zacarías está orando, pero cuando le sueltan la revelación, no cree. Pues no estás orando y no estás duro y viene la revelación y dice: bueno, ¿y cómo va a ser? El ángel se molestó con él, hermano. El ángel se puso bravo. Dijo: por cuanto no creíste, vas a quedar mudo. Pero llegó el muchacho, gloria al nombre del Señor. Porque queda implícito que también Elizabeth está orando. Hermanos, ¿qué ocurre cuando Pedro es librado de la cárcel? Estaba en la iglesia la oración: Señor, libera a Pedro, Señor, libera a Pedro, Señor, libera a Pedro. Estaban soltando palabra de liberación. Y el apóstol llega: abran la puerta, abran la puerta. Y la joven que le abre quedó frisada y no le abrió. Dijo, quedó la muchacha temblando y le cierra. Y Pedro dijo: por favor, me vienen siguiendo, ábranme la puerta. Y cuando la joven irrumpe, dice: hermanos, ¿qué creen? Dios respondió. ¿Qué? Pedro fue liberado. Es su ángel. Hermano, es triste que estamos orando para que cosas ocurran y ocurren y uno está como asombrado. Si estamos orando, preparémonos porque va a ocurrir. Si estamos orando, preparémonos porque va a ocurrir. Si estamos intercediendo, creamos que habrá respuestas del cielo en el poderoso nombre de Jesús. Por eso, lo que hablamos determina cómo vivimos. Diga conmigo: lo que yo hablo determina cómo yo vivo. Hay un dicho es muy mencionado en nuestro mundo. Dicen: las palabras se las lleva el viento. Bueno, en la parte legal, un abogado dice: papel, no hay nada. No, dice: yo no le voy a llevar el caso. Pero si Dios oye que alguien te defraudó, si Dios oye que alguien quiso hacerte algo, en el cielo hay una corte. Dije: en el cielo hay una corte. Y las palabras no se las lleva el viento. Las palabras cobran vida. Hermanos, cobran tanta vida que las toma Dios o las puede tomar el diablo. Dice Hebreos que por la palabra de Dios fue hecho el mundo y todo lo que existe. Mire lo que dijo Dios a una generación que habló mal. Números, le dice Dios a Moisés: prepárense porque tengo una buena tierra para ustedes. Tengo una buena tierra. Diga conmigo: hay una buena tierra. Diga conmigo: hay una buena tierra. Diga: cargada de bendición que Dios tiene para mí. Dice la Biblia en Números, desde el número 12, 13 y 14, que fueron los espías a reconocer la tierra, y los espías cometieron un error que les costó la vida, 10 de ellos.
Dice que hablaron mal. Hablaron mal de algo que Dios tenía preparado para ellos. Que no se nos ocurra hablar mal de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y estos espías dijeron: no, no entremos. La tierra es buena, pero ahí hay gigantes y nos van a comer como pan. No entremos. Y cuando Josué y Caleb oyen estas expresiones, palabras, era demasiado tarde, porque la congregación había sido contaminada en sus oídos y en sus corazones. Dice que dijeron: no, volvamos a Egipto, tomemos un capitán, es una locura. Y Dios se enojó, los espías murieron. ¿Y qué le costó a Israel? 40 años más de espera. Yo no quiero, hermano, prolongar lo que Dios tiene para mí. Yo quiero tomar y disfrutar lo que Dios tiene para mí. Pregunto, ¿cuántos quieren tomar lo que Dios tiene para ustedes? Creámosle al Señor. Creámosle al Señor. No podemos, yo no puedo ser negligente y hacerme de la vista como que no vi. Yo sé que en la tierra de mis promesas hay que echar fuera algunos gigantes, pero venimos con la fuerza de Dios. Dije, venimos con la fuerza de Dios. Pero mire lo que dice Números. Este pasaje es muy poderoso. Hay veces que uno lee pasajes. Números 14, 28. Acompáñeme a Números. Este pasaje es muy importante que lo tengamos en cuenta. Números 14, 28. Dijo el Señor, después de que murieron y hubo sentencia de muerte para los espías. Dice, leamos desde el 27, por favor. Números 14, 27. ¿Hasta cuándo oiré a esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Es pregunta. Verso 28, está fuerte esta palabra. Diles, o sea, le dice Dios a Moisés, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré con vosotros. Ellos dijeron, no podremos, pues no pudieron. No entraremos, pues no entraron. Hermano, tú y yo vamos a entrar a la tierra de nuestras promesas. Dije, tú, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos van a poseer la tierra que el Señor tiene para ustedes como familia, en el nombre poderoso de Jesús. Hago una pequeña pausa y bajo la velocidad, porque nos apareció un semáforo color ámbar que dice zona escolar. Tengamos cuidado con nuestras palabras. Dígame, ¿qué dijo pastor? Tengamos cuidado con nuestras palabras. ¿Cómo me dirijo a mi prójimo? ¿Cómo me dirijo a mi cónyuge? ¿Cómo me dirijo a las circunstancias? Pues habrá respuesta de acuerdo a lo que hablamos. Tal vez pensemos que no tenemos posibilidades de ayudar si no estamos físicamente presentes. Una palabra a la distancia funciona. Dije, una palabra a la distancia funciona. Qué tremendo cuando Jesús está con los discípulos y aparece un centurión, ni judío era. Aparece el centurión con una necesidad. Dijo, Señor, mi siervo está grave. Por favor, sánalo. La intención de Jesús, Jesús vio fe en este hombre y la intención de Jesús era tomar un momento, hacer un esfuerzo, ir a la casa del centurión. Aquel hombre dijo, Señor, con todo respeto, no soy digno. Número uno, no soy digno. Número dos, no es necesario que tú vayas a mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Jesús dijo, señores, estoy admirado que en todo Israel no he visto tanta fe.
Y él dice, les digo que vendrán de oriente y de occidente. Occidente, estamos en occidente. Y se sentarán con Jacob, con Abraham, con Isaac y los profetas. Hay una generación que cree en el poder de la palabra. Nosotros creemos en el poder de la palabra de Dios. Dije, creemos en el poder de la palabra de Dios. ¿Qué pasaría si de pronto cada ser humano, y hablo de cada creyente, tuviéramos un poco más de cuidado y habláramos a una voz el lenguaje de la fe? No hablo del pensamiento positivo. Hoy es una locura de lugares, no, que piensa positivo. Sí, yo sé, sí, pero es la palabra. Dije la palabra. Si yo pienso positivo y no está Cristo, eso, hermano, es filosofía, es la palabra. Diga conmigo, la palabra. Si hiciéramos una modificación en el manejo de nuestras palabras y usáramos más la palabra de Dios, hermanos, la tierra va a ser afectada. Miren, hermanos, la tierra es afectada cuando hablamos bien de ella. Bendigamos nuestra tierra, bendigamos esta ciudad, bendiga su vecindario, bendice tu área de apartamentos, bendice tu trabajo, bendice tu lugar de asignación. Hermanos, una simple palabra que es soltada, por ejemplo, en la mañana se levanta y le dice a su cónyuge, te amo. Es que mi mujer ya sabe, pastor, ya sabe, se lo dije hace 25 años, sí. Pero ella es como la tierra, hay que regarla todos los días. Y una palabra te amo, usted le cambia la vida a esa persona. Te bendigo, te comprendo, te respeto. Algo tan insignificante para uno es poderoso para otros. Hermanos, en nuestro caminar tenemos que utilizar palabras que edifiquen. Pablo dice que tenemos que usar palabras que edifiquen, que traigan vida entre nosotros. Porque una palabra con fe, una palabra cargada de Dios, es una herramienta que Dios pone a nuestro alcance para vencer cualquier obstáculo. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Miren, en el reino de Dios las palabras transforman ambientes. Dije, en el reino de Dios las palabras transforman lugares. En el reino de Dios las palabras transforman vidas. Usted y yo estamos cargados de la vida de Dios, hermanos. Si usted dice algo saludable para usted mismo, tu sistema inmune se da cuenta. Este va a ser un buen día. Señor, estoy en tus manos. Señor, le hablo a mis células para que tomen fuerza en el nombre de Jesús. Hermano, sus células toman fuerza. Cierta ocasión estaban dos personas en un hospital. Estaban un paciente en un cuarto, el otro en un cuarto. Uno estaba muy grave, le quedaba muy poco tiempo de vida. El otro fue a un chequeo normal, pero tenía que quedarse en el hospital para que hicieran una revisión más profunda. Y ocurre en los hospitales, hubo un error de papeleo y la persona llevó un reporte equivocado, y a la persona que le quedaban poco tiempo de vida dijo, señor, felicidades, cuídese, usted se va a recuperar, cuide su salud, pero usted va bien. Y el hombre está ya desahuciado, pero las palabras de autoridad de esa persona lo levantaron. Y se dice que en poco tiempo salió del hospital, se recuperó. Y la otra persona que está bien dijo, oiga, señor, llame a su familia, despídase. ¿Tiene testamento? No lo tengo. Pues hágalo, porque la cosa está difícil. Se empezó a sentir mal y murió.
porque el sistema inmune fue afectado por el poder de la palabra de alguien. Hermano, si usamos la palabra de Dios, vamos a cambiar ambientes. Si usamos la palabra de Dios, vamos a cambiar familias. Si usamos la palabra de Dios, la elección es nuestra. Quiero terminar hablando sobre cómo la palabra de Dios, cómo el Dios invisible se hace visible. Qué bello es Dios, hermanos. El Salmo dice que Dios manifiesta su eterno poder y su deidad a través de las cosas visibles, hablando de los elementos, el sol, la luna, las estrellas. Pero Dios va un poquito más a profundidad, y yo le llamo este punto es muy importante: las incorporaciones de Dios. ¿Qué dije, hermanos? Diga conmigo, las incorporaciones de Dios. En la Biblia yo encuentro 3 incorporaciones de Dios. Primera incorporación, Adán. Diga conmigo, Adán. Dios decide venir a la tierra y Él se materializa a través de Adán. Adán era el regente de la tierra. Cuando Adán hablaba, era Dios hablando. Cuando Adán se juzgaba, cuando Adán está juzgando, es Dios en Adán. Dios fluyó y le dio toda la autoridad a Adán para sojuzgar en la tierra. Claro, Adán no se cuida y cae, pero bendigo a Dios porque Él siempre pensó en nuestra restauración. Y la segunda incorporación de Dios es en Cristo Jesús. Y dice San Juan: y aquel verbo se hizo carne. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesús se materializa. Y Juan habla ahí en el primer capítulo de Juan, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. En el mundo estaba, pero el mundo no le conoció. Entonces Jesús se incorpora, y lea los evangelios, dice cómo anduvo sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero él se va. Y aquí es donde hay una guerra de pensamiento. Hay una guerra en el mundo espiritual que el diablo no quiere que sepamos. Pues, hermano, por el Espíritu hemos entendido que nosotros somos la tercera incorporación de Dios. Es la iglesia. ¿Qué dice Pablo? Que Cristo es la cabeza de la iglesia. Si Cristo es la cabeza, ¿qué es la iglesia? Diga conmigo, el cuerpo. Diga conmigo, el cuerpo. Hermano, Dios se incorporó a través de la iglesia. Cuando la iglesia habla, es Dios hablando. Cuando la iglesia legisla, es Dios legislando. Cuando la iglesia da una palabra de autoridad contra las tinieblas, hermano, es Dios en la iglesia. Y el enemigo sabe, por eso Pablo dice que poderoso es Dios para hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos por el poder que está en nosotros. Primera incorporación, Adán. Segunda, Cristo. Tercera, la iglesia. Hermanos, nosotros tenemos la protección del cielo, porque es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Decimos amén, hermanos. Apláudale fuerte al Señor esta mañana. Por eso quiero terminar con este punto. Debemos gobernar. Diga conmigo, debemos gobernar. ¿Qué dije? Gobernar a través de la confesión de fe en la palabra. No es la fe sola, no, la fe tiene que ir ligada a algo. Es la fe en Cristo, la fe en la palabra. Él es la palabra encarnada. Hermanos, la palabra confesada es lo que el Antiguo Testamento, hay una palabra en el Antiguo Testamento, la palabra masal, que es la palabra de un juez dando órdenes. Proverbios habla mucho la palabra masal, que es la palabra que tiene autoridad. Gracias por escuchar. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si quieres formar parte de lo que Dios está haciendo en Amor y Restauración,
Puedes dar tu semilla o ver nuestros servicios en línea a través de nuestra página amoryrestauración.tv.